Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta instancia, en esta ocasión, vamos a dejar el ejercicio de examen de julio del 2017 de Auditoría 1. Como he mencionado, auditoría, en definitiva, podríamos decir que es la última contabilidad de la carrera de contador público, desde el punto de vista de que nos pone a prueba todos los conocimientos contables. De hecho, y en este examen vamos a comprobar una vez más que aún sin saber demasiado de los conocimimientos que introduce la materia de auditoría, lo que son las normas internacionales de auditoría, en auditoría 1 recordemos que vemos estados, o la auditoría externa, o sea, estado de auditoría externa, eh, la auditoría, perdón, de los estados financieros, una auditoría externa, vemos teóricamente lo que es la auditoría de gestión, la auditoría interna, otro tipo de auditoría, la auditoría operativa, pero en definitiva nos concentramos, o sea, la etapa de auditoría, el proceso de auditoría, que se compone de tres etapas, recordemos, el de planeamiento, planificación, que a su vez se componía de subetapas, el de la ejecución y el de la conclusión, y que si bien podrían retroalimentarse, nosotros teníamos que seguir el orden. Primero realizamos la planificación, para luego en la planificación definíamos qué procedimientos utilizar, vimos los diferentes procedimientos de auditoría, las pruebas sustantivas, las pruebas sobre transacciones y las pruebas globales, analíticas, ¿tá? Que se ve mucho en lo que es la revisión analítica preliminar, de la primera parte. Y una vez que tenemos planificada la auditoría, que hicimos el relevamiento, el conocimiento de la empresa, todas las subetapas, definimos una materialidad preliminar, pasamos, definimos, armamos el plan de auditoría, cómo vamos a llevar a cabo la auditoría, cuántas horas, etcétera, etcétera. Sacábamos aquellas cuentas que nos resultaban significativas o relevantes o de mayor importancia, ¿no? Que nos llamaban la atención brevemente, porque si no es como, ya lo vimos todo en el teórico y lo comprobamos en la práctica, como les digo. Luego pasábamos a la ejecución, ahí podíamos llegar a revisar, capaz que algo que en la planificación habíamos determinado de determinada manera, o sea, la naturaleza, la extensión de los procedimientos de auditoría, teníamos los contratos, recuerden, los tipos de carta, la carta de contratación, la carta de gerencia, las diferencias que habían entre ellos, la carta de recomendación, preguntas de examen, ¿no? Y luego de la ejecución, una vez con todos los papeles de trabajo, teníamos dentro de la conclusión, de la etapa de la conclusión, las tareas de finalización para poder justamente llegar a lo que es la emisión del dictamen. En auditoría 1 se llega hasta determinar el problema, qué tipo de problema podía tener, y nosotros, de todas formas, en las instancias hemos visto cómo, si se trataba de una violación a las normas contables, si se trataba de una limitación al alcance, si en definitiva no había problema, vimos todo eso. Pero no podíamos empezar por una conclusión sin haber hecho las etapas anteriores, ¿sí? No podemos hacer la ejecución sin haber planificado justamente sobre qué cuentas y qué pruebas íbamos a aplicar. Vamos a hacer el examen de julio del 2017. Como les mencioné, reitero, en las diferentes instancias hemos visto el teórico en profundidad. No hay nada que les puedan preguntar que no se haya visto, ya sea curso e inclusive en lo que es la facultad misma. O sea, aquellos que hayan cursado en la facultad no se van a encontrar con ninguna pregunta que no haya sido vista o tratada en la materia. Teníamos por allí lo que era el marco normativo, contable, y el marco normativo profesional, digamos, ¿tá? Las características que tenía que tener el profesional.
En auditoría, reitero, en auditoría 1 vemos lo que es uno de los tantos informes profesionales que emite el contador público, y luego en informes profesionales del contador público, que es la materia que sigue, auditoría 1 es previa de informes profesionales, se ven los diferentes tipos de informes, no solamente un informe de auditoría externa. El objetivo de la auditoría externa era incrementar la confianza de los usuarios. ¿Ah? Eh, Como les digo, y como fuimos comprobando con las diferentes cantidades de ejercicios que hicimos exámenes, de revisiones, pues la primera, la segunda, pero íbamos echando, de hecho lo íbamos haciendo por tema, íbamos dando el teórico, íbamos aplicando todos los ejercicios de revisiones y exámenes que tenían, que estaban vinculados a ese tema. Veíamos que aún sin tener conocimientos de auditoría, muchas preguntas podían responderse con los conocimientos que traemos de las diferentes contabilidades. Ahora vamos a comprobar algo de eso, ¿no? Obviamente que auditoría agrega las normas internacionales de auditoría, las NIA, y, y bueno, los diferentes procedimientos, ¿no? Lo que involucra en sí a una auditoría externa. Vamos a comenzar entonces. Algo que ya se los he mencionado, pero quizás para aquellos que el video va a quedar público, así que pueden hacerlo. Como les digo, pueden suscribirse, así reciben las notificaciones de otro tipo de materias, de otro tipo de carreras, de otros temas de interés que estamos subiendo, públicos después pueden acceder a ellos. Y vamos a ver lo que es el examen de julio del 2017. Y nosotros hemos visto, sobre todo a partir de la pandemia, es decir, del 2020, donde eran virtuales, también vimos exámenes. En esta no hay, julio de 2017, pero sobre todo a partir de la pandemia, no se olviden de el tema de lo que es la auditoría y la tecnología de la información. Nosotros siempre vimos, o desde que se comenzó con la parte tecnológica, ya hace bastantes años, veíamos eh, lo que tenía que ver con la tecnología y los sistemas contables, por ejemplo. Pero, como les digo, no se olviden de la parte ahora donde también la tecnología de la información se ve directamente vinculado con el auditor, digamos. Cuando el auditor utiliza la tecnología de la información, el CT, para llevar a cabo las auditorías. Bien, bueno, comenzamos con el ejercicio, les voy a compartir por acá los ejercicios. Como les decía, tengan presente lo que son las para pymes, ¿no? Las NIFUL, y las NIA se van a utilizar en el tema de dictamen. Como les digo, se ven solamente las 700, 701, las 705. Luego sí se va a profundizar en mucho más de las NIA, lo que es respecto a dictamen, ¿no? Pues teníamos las NIA, que era lo que llevaba, lo que determinaba, lo que nos encuadraba a nosotros desde lo que tenía que ver con empresa en marcha, desde lo que tenía que ver con los tipos de prueba que debíamos hacer, bueno, la contratación, fraude, todo lo que vimos y las diferentes NIA. A lo que voy es que no se llegan a utilizar todas, ¿ah? Algunas sí hay que tenerlas muy presentes. Vamos a comenzar con lo que es el examen como les digo, de julio del 2017. Vamos a ver que tenemos lo que es un ejercicio de inventarios, y en este vamos a probar cómo, teniendo conocimientos contables, podíamos responder unas cuantas preguntas, más allá de la auditoría en sí. Vamos a tener un ejercicio de lo que es acreedores, comerciales y otros pasivos.
aquellos que, los que han cursado lo tienen en el compilado de todos los ejercicios de revisiones, exámenes y adicionales que hemos hecho. Si no, van frenando, ¿tá? Y de todas formas en la solución yo transcribí la letra, ¿tá? Bien, entonces vamos a tener un ejercicio de inventario, como les digo, con conocimientos contables y alguna preguntita por allí, ya la 4, la 5, vamos a poder contestar de manera perfecta. Acreedores comerciales y otros pasivos. Vamos a tener un ejercicio de dictamen. Aquí se lo voy a pasar medio espacio por si lo quieren ir frenando, ustedes tienen esa ventaja. Vamos a tener ejercicios de dictamen, estos van siempre, que como les decía, llegamos hasta, si bien en las instancias vimos mucho más, que ya les queda para lo que es informes profesionales de contador público, nosotros llegamos a la determinación del problema y ver qué tipo si existía un problema y qué tipo es, clasificarlo, digamos. Vamos a tener un ejercicio de preguntas teóricas, que acá sí van a tener que ver con lo que justamente nos incorpora auditoría, desde el punto de vista de la auditoría como tal. Vamos a tener alguna pregunta de patrimonio, ¿sí? Recordemos que ahí volvíamos a la querida ley 16.060, que también lo podemos responder, lo que tiene que ver con el práctico, con los conocimientos que ya traemos de otras contabilidades. Un ejercicio de resultados, ¿no?, que también lo podemos contestar con lo que tiene que ver con el conocimiento de las normas contables. Y por acá sí, una pregunta de lo que es, digamos, los 3 objetivos principales que veíamos de la auditoría externa, ¿tá?, que no distan de de los objetivos que se veían en las contabilidades, en realidad, ¿no? La evaluación, la presentación y lo que tenía que ver con la exactitud, que a su vez se componía por la certeza, la existencia, la integridad y el corte. Así que bueno, con esto, ya les digo, ustedes pueden ir frenando el video, vamos a comenzar por resolver el ejercicio. Vamos a irnos directamente al ejercicio porque examen julio 2017, como saben, utilizamos la versión 1 siempre. Les menciono por allí, en agosto del 2019, sí, las versiones fueron diferentes. Eso fue algo que bueno, ocasionó ciertas dificultades a nivel de la cátedra, pero por una cuestión de que todas las versiones eran diferentes, una era exactamente igual a lo que era el examen de febrero del 2017, si no estoy mal, otro febrero del 2018, y otro era exactamente igual que la primera revisión de la primera revisión, creo que del 2017-2018. Así que, nada, de mayo. Eso lo hemos visto en clase para que estén atentos nomás. Pero la coherencia que sigue la cátedra, que ha seguido la cátedra, es mantener, o sea, hacer 4 versiones en realidad lo que hace es aleatoriamente reordena los ejercicios y las preguntas. Bueno, comenzamos. Por acá tenemos ejercicio 1, inventarios. Recordemos en qué capítulo está. Inventarios, el capítulo inventarios está dentro del activo. Y teníamos dentro de inventarios, ¿qué cuentas? Teníamos que acordarnos de qué cuenta. Hago la introducción para esto, después la aplicamos para todos, ¿no? Podemos tener mercadería, bienes de cambio, mercadería, si se trataba de una empresa de industria, íbamos a tener materia prima, materiales, suministros, productos en proceso, productos terminados.
Y algo que no nos podemos olvidar es de las importaciones en trámite. Lo menciono porque acá aparece, pero ya lo hemos visto. Por acá nos dice, como parte del trabajo de auditoría de los estados financieros de Bernardina S.A. al 31 de diciembre del 2016, como siempre les digo, ¿qué hacemos? Nos marcamos ahí, sí, con flúor, nos marcamos la fecha de cierre de balance. O sea que en este caso tenemos 31 de diciembre del 2016. Y algo que les digo siempre, que a medida que van cambiando los ejercicios, de repente les van cambiando la fecha entre un ejercicio y otro, ¿no? En el mismo examen. Entonces, bueno, es importante porque de repente venimos con el chip del ejercicio anterior y ahí ya cambió la fecha de balance y sabemos que la fecha de balance es fundamental, ¿no? O sea que tenemos, estamos como parte del trabajo de auditoría de los estados financieros de Bernardina S.A., auditoría externa, porque estamos en auditoría 1, al 31 de diciembre del 2016, esa es mi fecha de cierre, empresa que se dedica a importación y comercialización en plaza de vehículos y repuestos de la marca asiática Indian, se le ha solicitado el análisis del capítulo inventarios. La moneda funcional de la sociedad es el dólar estadounidense y adicionalmente presenta los estados financieros convertidos a pesos, según se detalla a continuación. Bueno, por acá vamos a tener lo que son los saldos contables. La letra, vuelvo para acá, la letra les va a aparecer así, y una de las primeras cosas que tenemos que hacer justamente es determinar de qué la información que nos da, de qué se está tratando la información que nos da. En este caso estamos identificando que estos son los saldos contables. ¿Está? Y bueno, por ahí dice a tales efectos, usted dispone de la siguiente información, me voy a ir nuevamente acá. Y tenemos por acá los saldos contables y la composición, digamos, del capítulo inventarios. Tenemos vehículos 0 kilómetros, vehículos usados, repuestos e importaciones en trámite. Es coherente con lo que dice digamos, a lo que se dedica la empresa, el giro de la empresa. Ahora los vamos a utilizar, yo los fui poniendo por acá. A tales efectos, usted dispone de la siguiente información. Bueno, vehículos 0 kilómetros. Los vehículos nuevos están prestados al menor del costo de adquisición o valor neto de realización. Como criterio de ordenamiento de salidas, la empresa utiliza FIFO, ¿tá? Utiliza el criterio FIFO. Acá, sabiendo las normas contables, nosotros sabemos que los inventarios o las cuentas de inventario deben de estar presentadas al menor entre el costo de adquisición y el valor de realización, el valor neto de realización. Ahora vamos a ver un cuadrito y repasar. Pero eso lo veníamos viendo siempre desde, les diría, CG1. ¿No? El CG1 nosotros ya sabemos cómo evaluar o cómo deben de estar evaluados. Lo teníamos en la NIC 2 y la sección de la NIS para pymes utiliza los mismos criterios, o sea, tiene coherencia. Recuerden que la NIS para pymes lo que hace es como simplificar, pero mantiene la coherencia, siempre. Entonces acá nosotros vamos a pensar, bueno, ¿cómo están valuados los 0 kilómetros? La evaluación está bien, están presentados al menor del costo o del valor neto de realización, o sea que están bien valuados, y el criterio de ordenamiento es FIFO, que es aceptado por las normas contables. El que no estaba aceptado, el que no era aceptado era LIFO, ¿tá? Ni para pymes, ni full. Vehículos usados. El saldo de vehículos usados corresponde a vehículos tomados por parte de la empresa como forma de pago en la venta de vehículos de 0 kilómetros. Los mismos se encuentran valuados a su costo de adquisición, es decir, al valor asignado al momento en que reciben, ¿no? En el momento de la permuta. Y el detalle, el stock al 31 de diciembre del 2016 es el siguiente. Entonces tenemos de los vehículos usados, marcados de 630 miles de pesos, 3G,
1.380, vamos a usar estos números que son más cortos para no llevarlos a miles de pesos. 5 Simaco 1.350, una Cian 300 y 5 XTSB 2.700. El saldo de inventario de los usuarios, de los vehículos usados, perdón, es de 6.360 y hay una provisión aproximada de 360. O sea que el saldo en realidad expuesto es de en inventario 6.360, con la cuenta regularizadora. Esta provisión es la regularizadora de activo, no es la de pasivo, como vamos a ver, cuyo saldo neto es de 6.000. Recordemos, provisión regularizadora de activo, provisión de inventarios, la provisión de deudores, se expone en el activo, la cuenta regularizadora de activos se expone en el activo, restando. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice por acá, otro dato de letra. Les recomiendo que tengan la letra en sí al costadito, ¿ah? Para que la vayan subrayando, la vayan marcando. Algo que les menciono acá, a veces es pregunta, por eso les digo que están los vivos también, o sea que si se suscriben van a estar eh, eh, enterados y de repente en los vivos lo que tiene es que pueden hacer preguntas, ¿no? La moneda funcional de la sociedad, nos dice por allí, es el dólar estadounidense. La moneda funcional en realidad era en la que operaba la empresa de manera sencilla. Ahora bien, los estados financieros se presentan en pesos, o sea que la moneda de presentación es en pesos. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos los saldos en pesos. En algún caso que lo tengamos en dólares, vamos a tener que convertirlo y ver cuál moneda, cuál tipo de cambio vamos a utilizar para llevarlo a la moneda de presentación. ¿Sí? La moneda que nos va a importar acá es la del dólar, porque es la funcional, y su tipo de cambio para llevarla a pesos. Bueno, en forma excepcional, dado el stock de vehículos usados que poseía la empresa, en función de la posible recesión en el mercado del contexto regional, la gerencia comercial decidió realizar un remate de los mismos el 2 de febrero del 2017. Acá voy a hacer un paréntesis y voy nuevamente a lo que les decía hoy, porque en la fecha de balance tenerla así recontra subrayada es sumamente importante. Bueno, porque acá tenemos un ejemplo, ¿esto de qué se trataba? De un hecho posterior. Y nosotros en los hechos posteriores teníamos aquellos que tenían un impacto en los estados financieros, es decir, que de alguna manera un hecho posterior que se podía haber contemplado al cierre del ejercicio o que requiere un ajuste, o los hechos posteriores que simplemente lo que generan, o por la materialidad, es quizás una mención en las notas, pero no afecta o no llevan a que tengamos que realizar ajustes en los estados financieros. No en vano los estados financieros tienen un periodo de tiempo para ser presentados de 180 días, excepto las sociedades anónimas que cotizan, ¿ah? Que tienen 120 días para ser presentados. Por eso ese periodo de tiempo que justamente, y lo veíamos dentro de las tareas de finalización, es que nos da, una de las tareas que teníamos que hacer era evaluar los hechos posteriores. Por lo tanto, esto es algo que nosotros teníamos valuado el inventario a determinado valor, justamente, y es un hecho que tenemos que ver si no impacta en los saldos de inventario para estos puntualmente, ¿no? Nosotros vemos que estos son, que teníamos recién, ahí, son estos, ¿no? ¿Qué hacíamos nosotros? Bueno, veíamos si teníamos una diferencia. Los voy a ir contestando, vamos a ir haciendo ya las preguntas, ¿está? Vamos a dar de esos datos y nos vamos a ir a la pregunta para ya ir resolviendo, volvemos a la letra, y así lo vamos haciendo.
Bueno, por ahí les puse remate excepcional de vehículos usados, o sea, que son de los usados el remate, no los nuevos. Los nuevitos, ¿qué podíamos decir? Que estaban bien expuestos y bien valuados, ¿ah? Porque la misma letra nos lo decía. ¿Tá? Estaban el costo al menor entre el costo y el valor neto de realización, y lo otro que teníamos que evaluar era el criterio de salidas y usaba FIFO, que está admitido por la norma. Entonces acá veamos. Tenemos los valores netos de realización, que son los que nos da acá la letra de lo que fue el remate. Y teníamos también el costo, el primer cuadrito. Si me voy acá, lo podemos... Acá teníamos el primer cuadrito, ¿tá? El detalle del stock al 31 de diciembre, o sea, el stock contable era este. Surge el remate, nos lo dice la letra, y nosotros tenemos que ver, bueno, a ver, ¿cómo teníamos que evaluarlos? De hecho, sabemos que se realizó ese remate. Por lo tanto, efectivamente, si alguno se vendió a un valor menor al costo de adquisición, o sea, su valor neto realizable fue menor, nosotros tenemos que ajustar. Entonces, acá ponemos el valor neto de realización, lo sacamos del cuadro. El costo también lo sacamos de los datos de letra. Vemos las diferencias y obtenemos, en definitiva, a cuánto debía estar valuado el 31 de diciembre. Más allá de que esto es un hecho posterior que verifica un saldo al 31 de diciembre. Entonces, en este caso, el costo era mayor, por lo tanto, 540 pesos. Acá lo mismo, ¿ah? En este caso sí, este se vendió a un precio mayor que el costo. En este caso se vendió, o el valor neto de realización fue menor al del costo, y en este también. Entonces, ¿qué nos pregunta? Pregunta 1. Respecto a los vehículos usados, ¿el saldo del rubro al 31 de diciembre del 2016 debería ser? Bueno, acá nosotros es una de las pruebas que hacemos, ¿no? Además de analizar los hechos posteriores, es justamente validar, verificar que los saldos, en este caso inventarios, estén valuados según las normas contables adecuadas. ¿Y qué nos dice la norma contable adecuada? Bueno, los inventarios tienen que estar valuados al menor entre el costo de adquisición y el valor neto de realización. Entonces, el saldo que debía figurar en realidad era de 540 más 1170. Este estaba bien, lo dejamos, 210 y 2400, lo que suma 5670. Otra pregunta, y la tenemos por acá, y es la A, ¿ah? Lo pueden verificar en esta versión 1, es la A. Otra pregunta podría haber sido, ¿corresponde realizar algún ajuste respecto a los bienes usados? Y bueno, tenemos que ver a cuánto lo teníamos valuado y ver cuánto efectivamente tenía que estar, y de repente ahí lo que podíamos tener que enumerar era la diferencia. ¿Sí? Vamos a casilla, nos tenemos que ir a la letra siguiente. O sea que con esto tenemos cumplido, digamos, la pregunta 1. Ustedes van frenando, ¿no? Después por acá tenemos, en cuanto a los repuestos, ¿ah? No son los vehículos, son los repuestos. Dice el 31 del 12 del 2016, personal de su equipo de auditoría participó en la toma de inventarios realizado por la empresa, contando una muestra de los mismos, no surgiendo diferencias significativas contra el stock teórico, ¿ah? que tenía la empresa para dichos artículos. Y nos brindan por ahí lo que es la carpeta de importaciones en trámites.
al 31 de diciembre del 2016, la carpeta que componía el saldo era, acá ya nos dice, la pregunta se va a referir, la voy a leer, pero medio que me la sé de memoria, va a ser el importe contabilizado de las importaciones en trámite al 31 de diciembre del 2016, debería ser. Entonces, pensemos acá tenemos lo que es el cuadrito y la información que nos da. Y a ir nuevamente al... Tenemos por acá el cuadrito y acá tenemos tipos de cambio porque lo tenemos expresado en dólares. Pero nuestra moneda de presentación, ¿por qué? Porque, bueno, primero que las importaciones suelen ser en moneda diferente a la uruguaya. La moneda funcional nos decía que era el dólar. Y por otro lado, nosotros tenemos que llevarlo a la moneda de presentación. Tenemos que ahora determinar qué tipo de cambio utilizar y, bueno, analizar estas carpetas de importaciones en trámite. Acá ya les pongo la pregunta. El importe contabilizado de las importaciones en trámite el 31 del 12 del 2016 debería ser, o sea, como siempre digo, nosotros tenemos que ver qué hizo la empresa, ¿ah? O cuál fue la registración, detectar si estuvo bien hecha, bien valuada, y comparar con lo que se debió hacer. ¿Ah? Por eso es importante saber cuál es la manera correcta, o sea, la aplicación de las normas de manera correcta. Fecha de corte, y vamos a ir entonces a analizar esta carpeta de importaciones. Algo que no es menor es que nos habla de las importaciones en trámite y tenemos que, esto está en la letra, pero ya lo vamos analizando. Pickup es un vehículo, KK es un vehículo, ese modelo. Ahora los repuestos, nosotros los teníamos dentro del saldo inicial, por aquí, ¿no? Y por eso digo, ustedes tengan la letra. Nosotros teníamos repuestos acá. Los teníamos discriminados, teníamos los 0 kilómetros, que ya lo analizamos, los usados, que ya lo analizamos. Ahora nos dice, se participó de un inventario de repuestos, de los cuales nos surge gran diferencia. Recuerden que el recuento físico es una prueba sustantiva y por excelencia, o sea, diría que es la prueba por excelencia, no es excluyente de las demás, o sea, no es la única, pero es, digamos, por excelencia como en efectivo, es el arqueo de caja como cuando analizamos los bancos en efectivo equivalente de efectivo y analizamos los bancos o los préstamos bancarios, la circularización a los bancos, la conciliación bancaria, como en deudores y en acreedores la circularización con sus variantes de cómo se hace si se trata de deudores o si se trata de acreedores, etcétera, etcétera, para cada capítulo, como hemos visto. Entonces vamos a considerar esto y vamos a considerar las importaciones en trámite. Volvemos a la letra y nosotros tenemos que recordar algo. Esto acá es mercadería. Esto acá nos está hablando de las importaciones en trámite. Mercadería, pero son vehículos. Tenemos que ver en qué situación están dentro de lo que es la importación en trámite. Ahora les pongo una línea de tiempo. Repuestos, ¿ah? En repuestos, perdón, nos habla de una cantidad de 1000. Por allá el inventario y el saldo contable nos hablaba de 1200. Y por acá tenemos otra marca de vehículo de marca Max. ¿Está? Vamos a seguir con esto. Los tipos de cambio. Vamos a pensar, ya con esto tendríamos que ver cuál tenemos que tomar para el activo. Importaciones en trámites es un activo. Este ya lo hicimos. Y ahora nos dice, bueno,
El importe contabilizado de las importaciones en trámites al 31 de diciembre del 2016 debería ser. ¿Qué tenemos que contemplar acá? Y les voy a poner por acá algo. Desde el momento que nosotros se genera el conocimiento de embarque, ya estamos generando la deuda con el acreedor. Esto nos va a servir para inclusive el ejercicio de acreedores, ¿no? Lo hemos visto muchas veces este esquemita que les hago. ¿Cuándo deja de ser importación en trámite? O sea, desde el conocimiento de embarque. Luego lo que podemos ir moviendo es como la fecha de balance, como les digo, ¿no? Pero si yo tengo importaciones en trámite, paso la fecha de balance, no se ha producido el DUA, ¿tá? Que es lo que efectivamente, digamos, es la liberación de la mercadería en aduana, hasta ese momento yo no puedo reconocer como mercadería. Desde el momento del DUA reconozco la mercadería. Y los acreedores van a seguir estando hasta tanto se paguen, ¿no? Se cancele la obligación, ya no sirve para lo otro. Entonces analicemos esto. Acá tenemos una importación de esta marca, cantidad expresada en dólares, fecha de conocimiento de embarque, acá, 23 de diciembre. Y la fecha de recepción, 26 de diciembre. Ojo que no sé si dije esta fecha bien, el conocimiento de embarque fue el 23 y la fecha de recepción el 26. Por lo tanto, ya es mercadería. Cuando se libera el DUA, ya es mercadería. ¿Qué significa esto? Que yo esta cantidad acá no la puedo tener en importaciones de trámite, en importaciones en trámites porque ya dejó de ser importaciones en trámite. ¿Qué nos pasa acá con estos $60.000? Bueno, es el importe total por la factura. El conocimiento de embarque se dio el 26, pero ¿cuándo llega la mercadería? Bueno, la mercadería llega posterior a la fecha de cierre, ¿no? Llega el 4 de enero. Por lo tanto, esto sí es importaciones en trámite. Con los repuestos, ¿qué nos pasa? La recepción fue el 31 del 12. Y estamos hablando de 1.000 unidades valuadas a $30.000. Entonces, al momento del cierre de la fecha de balance, como le digo, por eso es muy importante tenerla presente, ya pasa a ser mercadería. Ahora después vemos si tenemos que hacer algún ajuste con eso, ¿no? Porque nos decían, pero ya sí estaba bien el saldo, pero hay que ver, pues si yo estos repuestos los tenía en realidad en importaciones en trámite, no los había pasado a mercadería, tendría que evaluar si en ese saldo contable del 31 de diciembre, en este de acá, estaban contemplados o no, ¿verdad? Porque los tengo en importaciones en trámite. Y por acá tenemos otra que no solamente la fecha de conocimiento de embarque se da posterior al cierre, ni que hablar de la recepción también. Por lo tanto, esto tampoco puede estar a la fecha de cierre dentro de las... Está en la carpeta de importaciones, pero no corresponde a este ejercicio. En definitiva, ¿qué es lo único que yo puedo tener en importaciones en trámite con este análisis? Los $60.000. Es lo único. ¿Tá? Lo otro ya tenía que haber sido incorporado a mercadería, y lo otro es poscierre. Todo sucede después del cierre del ejercicio. Y acá, bueno, ¿qué nos va a importar? El tipo de cambio. Nosotros sabemos que el tipo de cambio vamos a utilizarlo a la fecha de cierre. O sea que, otra respuesta que sabiendo conceptos de contabilidad, podíamos contestarla, ¿no? Ahí unos cuantos puntitos. $60.000, porque es el total de la factura, ojo, no multiplicar por 4, pensar en esto, si nos llega a dar el importe individual, sí, ¿no? Como siempre vemos, ya aprovechamos de un ejercicio a ver otras posibilidades, y tenemos $60.000 como nuestra moneda de presentación,
si nuestra moneda de presentación es el peso, lo hacemos por el tipo de cambio de cierre y tenemos 1.800.000, bueno, miles de 1.800, 1.800.000. Y esta es la respuesta correcta. Repuestos. El 31 de diciembre del 2016, personal de su equipo participa en la toma de inventarios sobre una muestra, no surgiendo diferencias significativas contra el stock teórico que tenía la empresa para dichos artículos, y ahí les puse que era 1.200.000. ¿Qué nos pasa acá? Nosotros teníamos en el stock, en el saldo teórico, 1.200.000 justamente. Pero nosotros sabemos que también tenemos $30.000 que evidentemente si estaban en importaciones en trámite no estaban en repuestos. Nos habían hecho el asiento de decir, bueno, ya dejó de ser importaciones en trámite, bajo importaciones en trámite, reconozco la mercadería en el activo. ¿Por cuánto? Por 1.200. Perdón, 1.200 era el saldo por $30.000. Nuevamente, por el tipo de cambio, 900.000. Ahora, estos que están acá, de la misma información, nos dice, bueno, no surgieron con el recuento, pero tenemos que sumarle estos otros que surgen, como siempre les digo, ¿no? Un procedimiento va ayudando al otro. No solamente dentro del mismo capítulo o de las mismas cuentas, como en este caso inventario, mercadería, sino que luego cuando vamos confrontando con deudores comerciales, con las diferencias de cambio cuando llegamos al resultado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos 1.200 que estaban en el saldo contable, pero habían unos $30.000 que lo pasamos a pesos y llegamos a 900 para hablar en los mismos, ¿no? 900 miles de pesos. Por lo tanto, el saldo es lo que teníamos en la registración más estos que no estaban registrados. Respuesta correcta, 2.100. Por acá creo que la idea es, lo que les digo siempre, ver cómo, con conocimientos de contabilidad y un esfuercito más de incorporar lo que es auditoría, se pueden responder muchísimas de las preguntas planteadas. Y es fundamental tener los conocimientos de la contabilidad, ¿no? Dentro del programa de trabajo del capítulo de inventario, su asistente definió como procedimiento de auditoría lo siguiente: solicitar a la empresa los recuentos mensuales de inventarios. O sea, acá vamos a ver los tipos de prueba que teníamos, ¿no? Como les decía, las pruebas sustantivas, las pruebas de control, las pruebas sobre transacciones globales. Básicamente teníamos las pruebas sustantivas y las pruebas de control, ¿no? Las pruebas sustantivas, a su vez, que en definitiva eran las que las realiza el propio auditor, se subdividían, se reclasificaban en tres, ¿no? La de saldo sobre transacciones y las globales, se asocian a las analíticas. Entonces, nosotros sabemos que las pruebas de control eran aquellas donde nosotros efectivamente, habiendo analizado el control interno, por eso digo, tenemos que tomar los conocimientos que ya fuimos viendo, ¿no? Todo el teórico que ya fuimos viendo. Nosotros tomamos los controles que hace la empresa y veíamos, es más, decidíamos si confiábamos o no, y eso iba a determinar también el alcance y el enfoque de auditoría, ¿no? El enfoque que le íbamos a dar. Entonces acá dice que nos propone el asistente, definió como procedimiento de auditoría lo siguiente, ¿no? Solicitar a la empresa los recuentos mensuales de inventarios, analizar quiénes participan del recuento, verificar si las diferencias detectadas fueron contabilizadas y si se hace seguimiento de las mismas. ¿Qué es lo que estamos efectuando acá? Nosotros no estamos pidiendo
y vamos a verificar si capaz que lo que nos dijeron que hacían, como yo les digo, cuando hicimos el relevamiento y definimos hasta si darle un enfoque de cumplimiento o un enfoque eh, sustantivo, que lo vimos, reitero. Acá lo que se está haciendo son pruebas de control, estamos verificando, ¿ah? Estamos haciendo una prueba a ver si los controles que dice que hace la empresa los realiza, y si los realiza bien, y si inclusive le hace un seguimiento. ¿Sí? Estas son preguntas sumamente, bueno, como vimos, se reiteran, ¿no? Preguntas 5. El procedimiento de verificación de que se expliciten las políticas contables de evaluación de inventarios, así como el criterio asignado para la determinación de las salidas. ¿Qué objetivo de auditoría cumple? Lo que les mencionaba hoy, ¿no? El objetivo de evaluación, el objetivo de exposición o de presentación y el objetivo de exactitud. Pensemos, el procedimiento de verificación de que se expliciten las políticas de evaluación, donde nosotros, o la empresa en realidad, ¿no? Pero donde encontramos expuestas, y la palabra misma ya nos los dice, los criterios de contabilización, las políticas contables de evaluación en las notas a los estados financieros. Y todo aquello que tenía que ver con las notas a los estados financieros estaba 100% vinculado a exposición. Como también, por ejemplo, que el activo se exponga en no corriente y corriente, no corriente y corriente, corriente y no corriente, el orden de liquidez, lo que nos, en definitiva, eh, mucho nos determina el decreto 408/16, ¿sí? Y bueno, y el criterio asignado también, nosotros de ver los estados financieros no tenemos cómo saber, o sea, cuando vemos el número, ¿no? Inventarios, tanto, no tenemos cómo saber qué criterio utilizó, si utilizó FIFO, el PPP, en fin, ¿está? Así que el objetivo que persigue es exposición. Obviamente que cuando yo estoy hablando de esto es porque ya dimos todo lo teórico, ¿no? Y lo recontravimos y llevamos a la práctica. Si en algún momento consideran que tienen que, o sea, que hay algo de lo que estamos hablando que no se entiende, vayan nuevamente a la fuente, ¿no? Vamos a hacer y de repente hacemos un corte para no hacerlos tan largos, o por lo menos una parte, ¿tá? Y acreedores. Acá lo que les decía, ¿no? Empiezan a jugar un poco con el cambio de la fecha de cierre y balance. Hoy teníamos cierre 31 de diciembre de 2016, ahora cambiamos el chip y nos vamos a 30 de junio del 2017, fecha de cierre y balance para ejercicio 2 en el marco del proceso de auditoría a realizar a la empresa Seison S.A. el 30 de junio del 2017, subrayamos, fecha de cierre del ejercicio económico, se le presenta la siguiente composición del pasivo y de los acreedores comerciales. Entonces tenemos dentro de pasivos, bueno, los acreedores, los de plaza y los del exterior, recuerden que los exponíamos, ahí tenemos algo bien vinculado a la exposición, de plaza o del exterior, al igual que deudores, ¿no? Deudores de plaza, deudores del exterior, al igual que las ventas. Para su análisis de repente teníamos que discriminar, ¿no? Ventas contado, venta a crédito, ventas al exterior, ventas para ver la contrapartida, ¿no? Otros pasivos, sueldos a pagar, BPS a pagar, DGI a pagar, las provisiones salariales y pasivo diverso. Y después, por otro lado, la letra nos da la composición de acreedores de plaza. ¿Ah? Acá la letra nos va dando, les voy a ir mostrando. Entonces yo les recomiendo que tengan la letra por allí. Nos va dando esta información. ¿Ah? Y en base a eso, obviamente que nos va a hacer preguntas y nos va a hacer unas cuantas, ¿no?
Bueno, nosotros vamos a ir analizando por acá. eh, Tengamos ustedes lo tienen, en el examen lo tienen la letra para rayarla, para poner, lo único que tengan cuidado es al momento de contestar en la hojita de respuestas y ahí vayan, una vez que estén seguros, ¿sí? Déjenlo para lo último. Y por acá, bueno, cuánto cada acreedor, digamos, en forma individual, o sea, tal acreedor de plaza, ¿no? Vamos a ver qué más nos dice. En función de lo anterior, se le solicita indicar la alternativa apropiada en cada situación. ¿Ah? ¿Qué es la alternativa apropiada? Bueno, la opción correcta. Pregunta 6. Resort S.A. Confirmó un saldo de 260.000 pesos. A ver, ya vamos a recordar. Esto sin duda está surgiendo en este caso, de una circularización. Cuando nosotros, sin entrar en profundidad, porque reitero, ya lo vimos, nosotros a los acreedores, primero, la circularización la hacía el auditor, estaba en poder del auditor, más allá de que la carta de solicitud, digamos, eh, la firmaba eh, la dirección o los responsables de la empresa. Recuerden que, por ejemplo, una de las limitaciones a nuestro trabajo podía ser que eh, la empresa nos diga, no, 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 yo no quiero circularizar deudores por venta. Y ahí teníamos una limitación al alcance de nuestro trabajo, que intentábamos persuadir y convencer al cliente, porque era la circularización, como les decía hoy, creo, si no estoy mal, es por excelencia dentro de de este capítulo, eh, una de las pruebas que nos lo marcan las NIAS, inclusive. Entonces, claro, quedamos como muy atados y seguramente tanto los deudores por venta como, salvo que la empresa venda al contado y resulte muy insignificativo, van a tener un peso importante en el activo o en este caso de los pasivos en el pasivo, y nos iba a generar una limitación si nosotros no podíamos circularizar, íbamos a intentar levantarlos con otro montón de procedimientos, pero en algún punto una limitación iba a estar. Después íbamos a definir qué tan grave o qué tan material era esa limitación al alcance. O violación en su caso a las normas contables si llegábamos a detectar el no cumplimiento a las mismas, ¿no? Entonces nos dice por acá que confirmó un saldo de 260.000. A lo que iba, cuando nosotros hacemos la circularización a nuestros deudores, la hacíamos, eh, de- perdón, cuando nosotros hacemos la circularización de los deudores de la empresa como auditores, pues son procedimientos que también se utilizan en la auditoría interna, ¿no? Pero estamos en auditoría externa, nosotros somos externos y hablemos de la empresa. Cuando nosotros hacíamos la circularización a los deudores, teníamos la forma directa, indirecta, ciegas, ¿tá? La circularización, teníamos todo un mecanismo para elegir cómo íbamos a elegir esa muestra de circularización. Eh, Poníamos en la balanza el concepto de eficiencia y suficiencia, o sea, si teníamos 10 deudores o acreedores, acá yo estoy repasando teórico, ¿no? En este caso estamos en acreedores, pero aplica para los dos lados. Tenemos 10 deudores, en vez de andar haciendo una estratificación o aplicando una muestra, el margen de tolerancia, etcétera, etcétera, circularizamos los 10. ¿Tá? Luego analizamos, ¿se acuerdan el cuadrito de circularización, que era nuestro resumen, nuestros papeles de trabajo? Bueno, ahí veíamos si teníamos respuesta, intentábamos una segunda circularización, aplicábamos mecanismos para ver dónde podían estar las diferencias o levantar aquellos que no habían contestado, y si no, bueno, no es que estuviéramos haciendo infinitas, este, se hacían de manera seria, eran propiedad del auditor, propiedad en el sentido de que tenían que estar bajo el control del auditor,
tenía que hacerse una circularización seria, es decir, circularizar hoy que se utiliza el mail, bueno, a una dirección de correo válida, ¿no? No voy a poner ninguna empresa en particular, pero yo qué sé, con el dominio de la empresa y no @hotmail, pancito@hotmail, ¿no? Y la recepcionábamos nosotros. Veíamos los casos en la realidad, pero en definitiva lo que se debe hacer es eso. Y en el caso de los pasivos, o en el caso de los acreedores, nosotros lo que hacíamos era no enviarle el saldo que tiene la empresa, porque lo que buscábamos justamente era, por ejemplo, la omisión de pasivos, que no se estuviesen omitiendo pasivos dentro de la empresa en los estados financieros. Así que acá lo que significa es, bueno, confirmo un saldo de 260.000, o sea, como que nosotros le debemos 260.000 pesos. Y nosotros vamos a ver cuánto teníamos, eh, cuánto teníamos de resort. 160.000. Nosotros, la empresa, nosotros, de los registros de la empresa, entendemos, o el saldo contable nos dice que la empresa le debe 160.000. Sin embargo, el acreedor, a través del procedimiento sustantivo que hicimos de la circularización, nos dice, ustedes me deben, o la empresa me debe 260.000. Se indagó que la diferencia correspondía a un cheque emitido por Saison S.A. con fecha 26 de junio del 2017. Acá es importante ver a qué fecha estábamos, ¿no? Al 30 de junio del 2017, que fue retirado por el proveedor el 1 de julio del 2017. Esta diferencia había sido detectada al momento de realizar la conciliación bancaria. Acá está lo que les decía hace un ratito, ¿no? O sea, todos los procedimientos que vamos aplicando en los diferentes capítulos y en las tareas de finalización, es como que nos juntamos todos, ¿no? Y vamos viendo, se va haciendo, en realidad nunca se deja hasta el final, ¿no? En una auditoría se va monitoreando constantemente. Pero en las tareas de finalización decíamos, bueno, como la última oportunidad para ver si algo faltó, aprovechar y hacer una nueva circularización, si la carta del abogado, por ejemplo, cuando decíamos, ¿no? O un especialista en DGI, en fin. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? Nosotros, cuando registramos el pago en realidad, cuando le entregamos al proveedor el cheque, a partir de ese momento, salvo que fuese un cheque diferido a cobrar, pero lo hubiésemos registrado igual como cheque diferido a pagar, perdón, a pagar, ya que el acreedor se hubiese cancelado desde el punto de vista del acreedor. Nosotros le entregamos un cheque emitido por la empresa, ¿tá? Y acá mismo nos dice, retirado por el proveedor el 1 de julio del 2017. Esta diferencia había sido detectada al momento de la conciliación bancaria. Entonces, ¿qué pasa? Acá recordamos también los conceptos básicos de la contabilidad, ¿no? Aquellos fondos, llámese cheque en este caso, que están, no sé qué saltó acá, aquellos cheques o dinero, o fondos que están disponibles, en este caso en un cheque, que están dentro de la empresa, que ya se sabe que están disponibles para pagos, pero que no han salido de la empresa, siguen estando en poder de la empresa. O sea, que seguramente lo que se hizo fue una registración al momento de hacer el cheque, cuando en realidad, ahora les voy a mostrar si está la cuenta de control de cheques emitidos, que es lo que se hace, que también se conoce es así, creo que desde las primeras contabilidades, ni que hablar, no sé si inclusive en conceptos contables no se ven dentro de lo que son las cuentas de órdenes, y inclusive no, digo, se ven, están quizás muy por arriba las cuentas de orden y de control. Entonces, en realidad, el proveedor, ¿cuándo retiró?
después del cierre del ejercicio. Así que acá nos tenemos que poner a pensar, ¿quién tiene razón? ¿El acreedor? ¿Cuál es el saldo correcto? Y el saldo correcto es lo que nos dice el acreedor, porque el acreedor nos pasa el saldo el 31 de diciembre. El 31 de diciembre él no había retirado el cheque, por más que la empresa lo tuviese. ¿Tá? Acá lo que les voy a mostrar, que lo hice por acá, cuando nosotros tenemos, cuando una empresa utiliza, o debería utilizar esta cuenta de orden, perdón, de control que se utiliza, nosotros registramos los cheques emitidos a entregar al momento que lo estamos haciendo, cancelamos cheques emitidos a entregar, contrabanco y acreedores por compra contra cheques emitidos en el momento que le entregamos. O sea, ahí nos baja acreedores por compra. En definitiva, acá, yo sé que lo hemos visto en un montón de ejercicios. Nos dice, ¿es correcto el saldo de la empresa ya que se había emitido un cheque para cancelar la deuda? Bueno, como les decía, el hecho de que lo hayan emitido no significa que haya salido. Y por las reglas básicas de la contabilidad, aquellos fondos disponibles para pagos que aún no han salido de la empresa siguen siendo propiedad de la empresa o efectivo o un cheque, en este caso, efectivo y equivalente a efectivo. Los cheques se encuentran dentro de la caja o en este caso, como es un cheque para pagar, o sea que el acreedor lo va a cobrar en el banco. No podíamos haberle dado de baja en el banco sin haberlo entregado. Debería proponerse un ajuste por 100.000 debitando bancos, es decir, bueno, voy a reconocer que al 30 de junio del 2017, a la fecha de cierre, yo no podía haber registrado la baja si todavía yo lo tenía en mi poder. Y acreditando acreedores comerciales. Y ahí, en definitiva, si hiciéramos el asiento, nos quedaría correcto, ¿no? La diferencia que surgió en la conciliación bancaria es la diferencia de llevar el saldo contable a la realidad al 30 de junio del 2017. Bueno, y los otros, debería proponerse un ajuste por 100.000, debitando cheques emitidos y acreditando acreedores comerciales con las registraciones en el caso de que utilicen cheques emitidos. Esto vemos que estaría mal. Y el saldo no coincide con la composición de la empresa, por lo que debería de volver a circularizarse. A ver, que no coincida, justamente cuando se vuelve a circularizar y se evalúa, en el caso que no nos conteste, pero nos contestó, así que volver a circularizar porque el saldo no coincide, no, justamente el saldo no coincide, busquemos, indaguemos dónde está la diferencia. Vamos a hacer uno más, o tratar capaz que dejar de estos tres acreedores. Nos dice ITI SRL no respondió a la circularización, por lo que se realizaron los procedimientos alternativos, visualizando la documentación que componía el saldo. Se pudo comprobar que el 5 de julio se recibió mercadería del proveedor según factura número tanto por 45.000, no existiendo otros movimientos a la fecha de su análisis. Y se presenta la documentación visualizada. Entonces tenemos acá el documento, la factura, ¿sí? Y los importes y las fechas de la compra. ¿Qué es lo que hay acá que nos dice que el 5 de julio se recibió mercadería del proveedor según una factura, tanto, por 45.000? Eso ahí en realidad lo que hubo es un adelanto, ¿no? Nosotros recibimos mercadería posterior a la fecha de, de balance. La mercadería la recibimos el 5 de julio. Estamos cerrando balance el 30 de junio.
Y o casualidad que este recibo al 30 de junio, por un concepto de anticipo de compra, coincide con el importe. ¿Sí? Entonces vamos a ver, en realidad, qué es lo que deberíamos hacer, que nos pregunta, acá nos siempre pregunta cuál debería ser el saldo. Vamos a ver cuánto tenía el acreedor, cuánto teníamos nosotros, perdón, en el saldo contable, 20.600, justamente de dónde surgen esos 20.600, de que nosotros registramos un anticipo de compra en la cuenta corriente, y en realidad esto acá es un derecho que nosotros teníamos, ¿no? A recibir la mercadería. O sea, era el derecho que teníamos a recibir la mercadería. Nosotros a él le seguimos debiendo esto acá, ¿no? Los 25.800 más los 39.800. En definitiva, él, al nosotros haberle pago, o haber hecho un anticipo de compra por 45.000 y recibir la mercadería, que nos lo dice la letra, teníamos el derecho a recibir esa mercadería. Vamos a ver las opciones. El procedimiento efectuado no permite validar el saldo, por lo que debe modificarse. Modificarse, un segundito, modificarse, nos dice por ahí. Nos quedamos sin batería. Y no voy a cortar el video por esto. El procedimiento, a ver, a nosotros nos permitió, y con la información recolectada, nos permitió, a su vez, esta factura no es ninguna de estas, ¿no? O sea, este pago acá no está cancelando ninguna de las anteriores, sino que es un anticipo de compra, justamente. Pagamos por adelantado una compra que estamos por recibir. Y nos lo dice que efectivamente lo recibimos el 5 de julio, o sea que la mercadería ingresó posterior. Acá teníamos un anticipo de compra. Y bueno, nos lleva a un poco al procedimiento, ¿no? Pero el procedimiento nos permitió validar. Nosotros tuvimos la documentación, vimos que esos 45.000 en realidad, ese recibo era por un anticipo de compra, o sea que no se puede, que no permite validar el saldo, sí, lo permitió. El procedimiento efectuado es correcto, por lo que puede validarse el saldo con el acreedor al cierre. A ver, el procedimiento efectuado es correcto, es adecuado, pero no podemos validar el saldo porque sabemos que tenemos una diferencia. ¿Sí? El procedimiento hecho es correcto y debe proponerse un ajuste regularizando el recibo 526 a anticipo a proveedores, lo que les decía hoy. Anticipo de compra, el derecho que yo tengo con ese proveedor por haberle pagado antes, que efectivamente, ¿cuál es el derecho que tengo? El derecho a que él me entregue la mercadería, ¿tá? Contra acreedores por compra al haber por 45.000, porque yo lo tenía metido en acreedores por compra y no. Yo lo que tenía que haber hecho es, bueno, anticipo de compra contra caja y no contra acreedores. No se compensan, bueno, acá esto se los agregué yo, pero recordemos que no se compensan saldos deudores con saldos acreedores. ¿Tá? Y debería registrarse la factura número 10403 al cierre, ya que se había anticipado la compra. En realidad, la documentación que nosotros tenemos es el recibo. La factura la vamos a registrar justamente contra ese anticipo de compra al momento de recibir la mercadería. ¿Tá? Pregunta 8. Esta es, déjenme ver porque así vemos hasta a dónde hacemos el cortecito. Sí. Bueno, Iber S.A., estos son todos nombres franceses, la verdad que vamos a llamarlos así. Confirmó un saldo de 42.500. Vamos a ver cuánto teníamos, ¿no? Nosotros teníamos registrado 12.500 en la contabilidad. Y él en la circularización nos dice, ustedes me deben 42.500. Se indagó con Saison S.A. que la diferencia de 30.000 correspondía a un pedido de materiales efectuados el 30 de junio del 2017 y que se acordó formalmente con el proveedor dejar almacenado en su depósito
ya que la empresa no contaba con espacio suficiente en ese momento. Vamos a analizar entonces, porque acá está aquella eh, excepción a la norma, ¿no? Donde nosotros reconocemos el activo, por ejemplo, de la mercadería, una vez que ingresa. Pero a su vez podía existir un acuerdo para un lado o para el otro, también cuando vendíamos, de que si en realidad el proveedor, en este caso, por acuerdo nuestro, mantiene la mercadería, y esto ya afectaría su contabilidad, de manera separada, debidamente identificada en su depósito, solicitud de la otra parte, o ya lo aprovechamos y lo vemos para el caso de ventas. Si un cliente nos pide a nosotros, eh, registramos la venta, el costo de venta, la mercadería, pero nos dice, quédatela, te pido, porque no tengo espacio, quédatela, porque no tengo espacio en el depósito. Y se acuerda formalmente, y nosotros como empresa lo que debemos hacer es dejarla debidamente separada, identificada, y bueno, habiendo sido acordado formalmente. Entonces, ¿de quién es esa mercadería en realidad? En este caso, él pidió, ¿tá? Eh, perdón, correspondía a un pedido de materiales efectuados el 30 de junio del 2017, y que se acordó formalmente con el proveedor dejar almacenado en su depósito, ya que la empresa no contaba con espacio suficiente. Entonces, a ver, razonando de la misma manera, con esa excepción a la norma, nosotros en definitiva, si bien esa mercadería no está en nuestro depósito, la deuda con el proveedor de esos 30.000, y lo dice allí, la diferencia que surge por esto, en realidad nosotros la adquirimos, porque esa mercadería eh, no la tenemos todavía en nuestro depósito, pero la deuda ya la adquirimos, no la tenemos porque nosotros le pedimos al acreedor, el proveedor, que la mantenga allí. Pero recuerden que todas digamos, eh, los derechos ya pasaron a ser nuestros de esa mercadería. Por lo tanto, ¿quién tiene, de quién es esa mercadería? Es nuestra. ¿Qué es lo que nos pasó acá? Nosotros no registramos al acreedor con contrapartida en la mercadería porque no se cumplió con lo de la norma, ¿no? O sea, eh, bárbaro. La norma me deja, me permite, pero yo tengo que reconocer la mercadería como mía en este caso, y la obligación con el proveedor, por más que él la mantenga en el depósito. ¿Por qué? Porque se solicitó formalmente y fue a raíz de una falta de espacio, de un tema de almacenamiento de la empresa que estamos auditando. Una vez que analizamos como la situación, y acá vuelvo a lo mismo, ¿no? Esto es contabilidad en realidad. ¿Qué deberíamos ajustar? Bueno, por un lado, reconocer esos materiales, porque nosotros no los reconocimos, porque como seguía en el depósito, pero reiterando lo que, en base a lo que recién dijimos, ya es nuestra, ¿no? O sea que debemos ajustar el rubro materiales al debe, lo debemos de evitar, reconocer ese activo, y acreedores, reconocer la obligación con el acreedor comercial de plaza, en realidad ahí, que es en el que estamos, eh, al haber, o sea, la obligación por 30.000 pesos, por la diferencia. Y con esto ya pueden descartar las otras. Vamos a hacer esta pregunta 9. Bueno, por acá está justo lo que hoy les marcaba. Ahora vamos a ver los saldos de acreedores comerciales del exterior, que los tenemos por aquí y los tenemos en pesos, 885.000 pesos. Bueno, vamos despacito. El saldo de acreedores comerciales del exterior corresponde a la compra efectuada a un proveedor de materias primas del exterior por un saldo de $30.000, y ya nos lo expone en pesos. El conocimiento de embarque es el 30 de junio del 2017. Conocimiento de embarque.
¿Qué tenemos que reconocer según lo que veíamos recién en el cuadrito? Desde el momento del conocimiento de embarque, que fue justamente a fecha de cierre, el acreedor ya lo tenemos que reconocer. Y Saison reconoció la compra debitando materia prima y acreditando el proveedor. Es decir, ¿acreditó el proveedor como corresponde? Sí. Conocimiento de embarque. En el momento del conocimiento de embarque, nosotros veíamos que lo que teníamos era importaciones en trámite hasta que la fecha, hasta el DUA, que ahí es donde reconocíamos mercadería. ¿Dónde estuvo el error acá? Que el 30 de junio, en el conocimiento de embarque, y por sentido común y realidad, nosotros sabemos que las importaciones llevan su tiempo. Si yo a fecha de balance tengo el conocimiento de embarque, es imposible que ese mismo día, cuando estoy importando, me esté llegando la mercadería. Por lo tanto, lo que tendría que haber registrado era importaciones en trámite hasta la liberación de la mercadería en puerto, ¿no? O sea que acá no hay un tema con el saldo, porque vieron que nos coincide con el saldo contable del proveedor y él en realidad acreditó bien, la empresa acreditó bien al proveedor, lo reconoció. Pero ¿dónde tenemos el problema? En que debitó, reconoció un activo materia prima que en realidad era importaciones central. Bueno, no corresponde realizar observaciones, ya vimos que no, porque hay un error en la registración que hizo la empresa. Debería ajustarse el rubro importaciones en trámites al debe contra proveedores al haber. No, esto lo hizo. ¿Tá? Ojo con eso, por eso siempre digo, bueno, veamos qué hizo. ¿Tá? Él hizo materia prima y acreedores. ¿Qué debió hacer? Importaciones en trámite contra proveedores. Vamos a hacer ese ejemplito acá. ¿Qué hizo la empresa? La empresa hizo materia prima, ¿verdad? Materia prima contra, lo voy a hacer así, ¿no? Acreedores del exterior o por importación. Y también tenemos que evaluar el monto, pero en este caso, mirar de acá, es, uy, se me perdió la, 885.000 ya en pesos de los dos lados, ¿no? Porque si hubiese una diferencia también, por ejemplo, en la diferencia de cambio lo tendríamos que contemplar. Esto es lo que hizo la empresa. Esto es lo que hizo la empresa que estamos auditando. Y ahora tenemos que ver lo que debió hacer. Correcto, ¿no? Por eso digo, tenemos que saber qué debió hacer. Importaciones en trámites, que es un activo, contra acreedores. Por lo tanto, acá, bueno, no me voy a poner con el tema de los tildes, ¿no? Lo importante es que entiendan. Si debió hacer esto, esto lo hizo bien. O sea que esto no lo toco. Esto lo hizo bien porque era algo de lo que debía hacer. Y el importe es correcto, ¿no? Como recién les decía. Esto lo hizo bien. Pero ¿dónde está el ajuste que debemos hacer? Bueno, nosotros en realidad tenemos que darle de baja a esta materia prima porque no corresponde que esté allí y reconocer importaciones central. Entonces, el ajuste que se debe hacer es importaciones en trámite o mercadería en tránsito y materia prima. Darle de baja a la materia. Y ahí quedaría el ajuste. Lo buscamos en la solución. Habría otra cosa. Habría otra cosa. Vamos a ver si está por acá. Debería ajustarse el rubro importaciones en trámite al debe contra materia prima al haber por 885.000. Y acá ya está el cuadrito. Ahora les voy a dejar por acá, porque voy a cortar, obviamente. Los voy a dejar para que piensen esta pregunta 10
que en la letra lo tienen por acá. Que va a tener que ver con esto. Va a tener que ver con esto. O sea, con los otros pasivos. Esto ya nos lo sacamos de encima. Los de plaza, bueno, una de las cosas que siempre les recuerden que les digo es ver que esto que está acá coincida con, digamos, cada uno de los mayores o la suma de los mayores de la composición de cada uno de los acreedores, en este caso de plaza, ¿no? Entonces, por acá nos dice, ha obtenido la siguiente información. Durante el ejercicio existieron en nómina 10 empleados. Cada uno recibió 50.000 de sueldo nominal mensual. Recordemos en qué fecha de cierre estamos. En enero del 2017, todos los empleados se tomaron la licencia generada en el año civil anterior. Ha podido validar el saldo correspondiente a los impuestos a pagar, TGI a pagar, quedando pendiente de revisión, ¿no? Los rubros: sueldos a pagar, BPS a pagar y provisiones salariales. En este último, la empresa registra las provisiones de aguinaldo, licencia, salario vacacional y sus correspondientes cargas sociales. O sea, nos dice en las provisiones salariales qué es lo que registra la empresa. Los aportes personales son de un 20% y los aportes patronales de un 15%. El aguinaldo y las cargas sociales del aguinaldo devengado hasta el 31 del 5 del 2017 fueron pagadas el 15 de junio del 2017. Lo voy a dejar para que lo piensen, está en la letra. De acá, nosotros tenemos que DGI está chequeado, porque la letra misma nos dice, usted como auditor pudo validar que los impuestos a pagar estaban bien contabilizados. ¿Sí? Y acá tengan presente cómo liquidábamos, ¿no? Ya lo voy a marcar por acá, pero el saldo de DGI a pagar es razonable, pero deben ajustarse el resto de los saldos, ya que la diferencia es mayor al 20%. Los cálculos globales brindan razonable seguridad de los saldos, con excepción de las provisiones salariales, donde se debe indagar la diferencia. O sea, acá nos está dando las opciones, ¿no? Los cálculos globales brindan razonable seguridad de los saldos, con excepción de los sueldos a pagar, donde se debe indagar la diferencia. Y los cálculos globales brindan razonable seguridad o seguridad razonable de todos los saldos. Nosotros sabemos que DGI está ok, pero tenemos que evaluar los otros. ¿Ah? Veíamos acá en la letra cuáles son los otros. Sueldos a pagar, vamos a ver cuáles serían, cómo tendríamos que calcular los sueldos a pagar. Acuérdense que los sueldos a pagar es al 30 de junio, o sea, los de ese mes. Los demás ya se pagaron. Después tendríamos que ver BPS a pagar y provisiones salariales. Y acá, para recordarles, nosotros, uno de las pruebas globales donde la aplicábamos generalmente era en sueldos, por ejemplo, ¿no? Cargas sociales. Como siempre decimos, bueno, si tenemos un empleado capaz que da el tiempo para agarrar recibo por recibo y aplicar unas pruebas de transacción. Si no, lo que hacemos es pruebas globales, porque son muchísimas las transacciones, y recordando temas de laborales, por eso digo que en auditoría nos prueban en todo, es que, bueno, las cargas sociales en realidad nosotros lo que hacemos es un estimativo en base a los porcentajes, porque recuerden que dentro de las cargas sociales y EPS a pagar van a estar las diferencias
digamos, de la aportación, por ejemplo, del FONASA de cada situación de cada empleado. Uno va a pagar el 4,5, el otro va a pagar el 6, el otro el 6,5, el otro el 8, capaz que alguno ni siquiera llega al mínimo para poder generar o solamente paga el 3, u otros, la empresa se hace cargo aunque no llegue a obtener el derecho al FONASA, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aplicamos pruebas globales. Por acá les voy a dejar las cuentitas, ya lo vamos a realizar, así les queda prontito y se los puedo subir. Entonces, nosotros tenemos sueldos nominales mensuales, nos dice 50.000 por un mes por 10 empleados. Estos son los sueldos nominales. Ahora, yo sé que a mis sueldos no, o sea, a mis sueldos nominales, ¿cuál es el saldo que yo tengo en el pasivo? No son los sueldos nominales, ¿no? Son los sueldos a pagar. O sea, y los sueldos a pagar son aquellos sueldos nominales menos los aportes personales. Eso es lo que me va a quedar en la cuenta sueldos a pagar. Yo le voy a pagar el líquido a las personas, a los empleados, a los funcionarios. Entonces, ya observamos acá que nuestros sueldos a pagar a los 500.000 le aplicamos cuánto debería de pagar de aportes personales, se lo deducimos y nos queda 400.000. Este saldo ya está mal. BPS a pagar. Bueno, BPS a pagar, acá podemos hacerlo por resta o volver a calcular el 20% sobre 500.000 de los aportes personales. Inclusive no los complicaron ni con un ficto patronal, ni mucho menos, ¿no? Los aportes patronales sobre el nominal, 75.000 de un 15%, 75.000, por lo tanto, EPS a pagar es de 175.000. Vamos a ver, acá les di la respuesta. Nosotros acá tenemos en sueldos a pagar, según nuestra prueba global, es de 400.000. Y en el saldo, tenemos 520.000. Recuerden el tema de la materialidad, es significativo. Esto no es razonable, no es una diferencia razonable. En BPS a pagar, recuerden, en las pruebas globales y en todo, en realidad nosotros considerábamos un margen de tolerancia justamente por eso, ¿no? Porque nosotros aplicamos pruebas e inclusive sobre muestras o con pruebas globales analíticas, entonces nunca va a ser exacto. Por eso hablamos de razonabilidad y no de seguridad total, ¿no? Sino de seguridad razonable. BPS a pagar, si nosotros vemos nuestros cálculos, nos da 175.000. A ver, tenemos una diferencia en 175.000 de 1.680. Es una diferencia razonable, inclusive por lo que les decía, ¿no? Por las variaciones en las diferentes aportaciones de los... Es insignificante. O sea que BPS a pagar es razonable. DGI es razonable, porque nos lo decía la letra. Y por acá vamos a tener que hacer el cálculo de lo que es aguinaldo. A ver, la letra misma nos dice, recordemos que el aguinaldo, laborales acá, a flor de piel, el aguinaldo se paga, o mejor dicho, el aguinaldo se devenga, ¿tá? El aguinaldo es anual, pero se divide en dos partidas, ¿tá? Está permitido y es la costumbre en dos periodos. Lo que va de diciembre a mayo, lo generado de diciembre a mayo que se paga en junio, y lo generado de junio a noviembre que se paga en diciembre. Entonces estamos al 30 de junio, nos dice hasta mayo, o sea, en junio se pagó todo el aguinaldo perfectamente hasta mayo. O sea, que tenemos que identificar que solamente tenemos que calcular un mes de provisión por aguinaldo, el de junio. Entonces hacemos el cálculo del aguinaldo, solo junio les puse por acá, 500.000
dividido 12, como calculamos el aguinaldo, por un solo mes, 41.667. La licencia. La licencia nos dice que se habían tomado toda la del ejercicio anterior. O sea que lo que tienen generado son los 6 meses de enero a junio de este año. Bueno, acá lo pueden calcular como a ustedes les quede mejor, ¿verdad? Pero tenemos los sueldos nominales, no nos dicen que han cambiado ni nada, por lo tanto son 500.000 por la mitad del año, o lo pueden hacer por 12 meses dividido 2, o sea, que la manera que le quede, dividido 30 días por 20, que son los generados. No nos da otra información de cuántos días tienen generado, que haya una excepción. Y es una prueba global. 166.667. El salario vacacional sabemos que es el líquido de la licencia. Por lo tanto, a esto le sacamos los aportes personales y tenemos el líquido de la licencia. Y por acá sí nos quedan los aportes patronales sobre el aguinaldo y sobre la licencia. ¿tá? Y era el 15%, sumamos estas dos, le aplicamos el 15% y obtenemos acá la carga, que es lo que nos decía la letra que colocaba dentro de provisiones, la carga social por estos conceptos. Sumamos esto y tenemos 372.917. Nos vamos al práctico y vemos por acá que tenemos 373.200. Nuevamente la diferencia es insignificante. ¿Está? O sea que acá, ya con este análisis, podemos responder la pregunta, ¿no? Los cálculos globales brindan razonable seguridad o seguridad razonable de los saldos, con excepción de los sueldos a pagar, donde se debe indagar la diferencia. Acá seguramente lo que hizo fue aplicar mal alguna cuenta, ¿ah? O se comió algún aporte, ¿ah? Pero en definitiva nosotros después, la pregunta no nos dice encuentre la diferencia, sino que nos dice, bueno, y que justamente lo que se hace es evalúe en la ejecución con una prueba global la razonabilidad de los saldos y, bueno, una vez que detectamos una diferencia o no, o encontramos que todos son razonables, pero en este caso encontramos una diferencia, indagamos la indagamos. No nos lleva más allá de eso. Y acá vamos a dar la última pregunta, ¿no? Así después, en definitiva, quedan. Bueno, quedan 3 ejercicios, vamos a tratar de hacer lo máximo posible porque hemos visto un montón. En este caso, nosotros tenemos pregunta 11. La gerencia le explica que el pasivo diverso, este que está acá, que el pasivo diverso corresponde a una provisión por la garantía que la empresa se compromete a abonar a los clientes que han comprado sus productos en relación a repuestos y mantenimiento por un plazo de 2 años. La base de cálculo de la estimación se ha efectuado a partir de la tendencia de reclamaciones de los últimos años, según información suministrada por el Departamento de Mantenimiento y Reparación de Equipos. Y acá nos da las opciones. El procedimiento aplicado para la estimación es razonable y cumple con lo establecido en las normas contables adecuadas, por lo que el saldo es razonable y no hay que realizar otros procedimientos. A ver, si bien la norma nos permite, la garantía está contemplada dentro de la provisión, si existen contratos y deberíamos indagar todo eso, capaz que lo tengo por allí. Les voy a tirar por allí donde está dentro de provisiones, es un tema importante que también lo vieron mucho en superior y en otras contabilidades. Dentro de las NIS para pymes está en la sección 21 y este ejemplo lo tienen en el anexo de provisiones,
provisiones dentro de lo que es pasivo, no las provisiones regularizadoras de activo, que antiguamente le llamábamos previsión, y quizás era más fácil identificar una con otra. En el decreto 103/91, que reguló durante muchísimos años, hasta que llegó el 291/14, pero en definitiva la coherencia sigue siendo la misma. ¿Tá? Y bueno, en la sección de la NIF para pymes, las tengo por ahí. Están esos ejemplos que siempre les recomiendo que los lean, pues los ayuda para muchos de los ejercicios como hemos visto. Anexo, sección de la NIF para pymes 21, 21A4, ¿está? Entonces, por acá vamos a ir viendo. El procedimiento aplicado para la estimación es razonable y cumple con lo establecido en las normas contables adecuadas, por lo que el saldo es razonable y no hay que realizar otros procedimientos. A ver, para afirmar que cumple con lo establecido en la norma contable, es lo que les decía recién, tiene que haber contratación. Nosotros tenemos que aplicar la verificación de que esa tendencia de reclamos es correcta, ¿tá? ¿Quién hace esa estimación? Los mismos de mantenimiento y reparación de equipos. Por lo tanto, no podemos afirmar que es razonable, ni que no hay que realizar ningún otro procedimiento. Debería extornarse el saldo contable, ya que por norma contable no es adecuado provisionar esas garantías no devengadas. Bueno, esto justamente porque es importante tener presente, son cortitas, inclusive la NIF, la sección 21 de la NIF para pymes es cortita, estos ejemplos ayudan. Yo sé que a veces resulta como un embole las normas, pero ayudan muchísimo y son en definitiva lo que después nos hace poder aplicarlo, ¿ah? Poder realizar las prácticas o contestar preguntas teóricas, esta es un tenor más teórico. Como les decía, sí, la sección 21 de ANIS para pymes lo permite, o sea que esta no es correcta. Se debería solicitar a la empresa el respaldo de los cálculos efectuados y documentación que evidencie la garantía otorgada, bueno, lo que les decía, ¿no? Que hayan, porque la norma nos dice que efectivamente haya una, una política y una garantía estipulada, ¿tá? Eso en contrato, o sea, ¿qué genera esto en la venta? Verificando la tendencia de las reclamaciones de los últimos años para determinar la razonabilidad del saldo contable, es decir, de la provisión, ¿no? Imagínense en que el pasivo diverso corresponde a una provisión, y si nosotros miramos la composición, es bastante importante, ¿no? Y recuerden que nosotros también, dentro de cuando analizábamos los pasivos, tratábamos de ver que no se estén inflando, por ejemplo, ¿no? Como vimos, o que no se estén disminuyendo los activos, ¿ah? Por las diferentes razones que hemos visto. Y luego, esta es la correcta, como procedimiento de auditoría, debería circularizarse al Departamento de Mantenimiento y Reparaciones de Equipo a efectos que responda respecto al importe de la provisión y forma de cálculo. A ver, la circularización es un procedimiento de auditoría que se utiliza hacia afuera. Ahí ya no, no corresponde, y además en algún punto, si bien el Departamento de Mantenimiento y Reparación quizás tiene los conocimientos técnicos para evaluar si son defectuosos o no, el departamento en realidad que debe analizar la razonabilidad del saldo o una estimación correcta del saldo de provisión es financiero contable, ¿no? Digamos, la parte de contabilidad, la parte financiera. Ellos podrán dar datos, quizás, y tendrán que, desde el punto de vista de la empresa, tendrá que verificar esos reclamos, etcétera, etcétera, pero en sí el cálculo
y el cálculo de la provisión, del importe de la provisión y la forma de cálculo no la hace el departamento de mantenimiento, esa es la parte técnica, sino que la debería hacer el contador que formula los estados financieros en la empresa. ¿Tá? Bueno, por acá no, se debería solicitar a la empresa el respaldo de los cálculos efectuados y documentación que evidencie la garantía otorgada, verificando la tendencia de las reclamaciones. Justamente lo que les explicaba acá. Y bueno, circularización al departamento, no. La circularización es cuando definíamos los procedimientos de auditoría, la circularización era terceros. Era uno de los tipos de, de procedimientos a terceros. Bueno, muy bien. Voy a cortar por acá para que no se haga tan largo. Voy a tratar de dejar el ejercicio 3, que lo hemos visto bastante. Y, y si no, por lo menos tienen el práctico. Les voy a dejar lo que es las soluciones acá, cualquier cosa. Voy a hacer esto rápidamente. Ay, esto ya les digo bueno, patrimonio, la ley. Y la versión que estamos usando es la 1. Y por acá tendrían, opa, que se me descontrola táctil. A ver si es este. Acá. ¿Está? Para que puedan. Ahí va. ¿Está? Versión 1, o sea, nosotros estamos utilizando todo esto. De hecho, pueden verificar las que ya hicimos, ¿no? Obviamente que están verificadas. Como siempre les digo, yo las realizo y después voy a las opciones correctas. Voy a dejar esto así para que lo vayan viendo y lo vayan analizando. Propiedad, planta y equipo. Hasta la 15 era dictamen, como les digo, no se lo rifen. Preguntas teóricas, ahora. Toco el que no debo. Bien. Si van teniendo como una idea. Los hemos visto en clase. Esto es un plus más a todo lo que hemos visto. Los artículos que sí o sí no podíamos rifarnos. Vimos que preguntaban un montón acerca de esto. Bueno, para aquellos que, como digo, de repente no necesariamente estuvieron en las instancias conmigo, pero sí fueron a clase o a otros cursos, eh, sin duda que tienen, todo esto lo fue visto, ¿no? En facultad sin duda. Y hemos realizado muchísimos ejercicios, pasando por acá. Así tienen las soluciones y los cálculos para que lo intenten hacer. Y bueno, por allí tendríamos toda la solución, ¿no? Vamos a intentar dejar rápidamente, sin tanto detalle, por eso quiero que vean esto, que lo razonen, como hemos hecho. Como les dije, eh, no dejen de repasar eh, todo eso que tuvo que ver con la tecnología de la información o los sistemas informáticos
se incluyeron o se comenzaron a utilizar más también en la pandemia, porque era muy difícil hacer auditorías, cuando sabemos que, por ejemplo, hay que ir a hacer un recuento físico, un arqueo de caja. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas que vimos en clase, aquellos métodos que se empezaron a utilizar, repásenlo. Más allá de la información de la tecnología vinculada a la contabilidad en sí mismo, ¿ah? Este, los pros y los contras, las ventajas. Así que, bien, y tengan presente el conjunto de NIS para pymes, las NIA, y por ahí estaríamos viendo, no se olviden de los artículos de la ley 6060, reserva legal, patrimonio, capital integrado, causal de disolución, el 293, eh, como vimos en los ejercicios, el 320, eh, no estoy siendo taxativa, ¿no? O sea, no se olviden de eso, que de repente teníamos que evaluar si la reserva legal estaba al tope, si las distribuciones, cuándo se podían realizar, cuándo se podía, eh, si habían pérdidas en el ejercicio anterior, estoy haciendo un repaso, ¿no? Si habían pérdidas en el ejercicio, los resultados acumulados habían sido pérdidas y en este teníamos ganancias. Primero tratábamos, no, la norma nos dice, bueno, recupérame las pérdidas de ejercicios anteriores. Si llegué a tocar la reserva legal por algo, reponela, no te pases el tope, obviamente. Recordemos el tope, el 5% de las utilidades netas, eh, hasta el 20% del capital integrado. Eh, bueno, los mínimos de dividendos en el caso de sociedades anónimas, que los accionistas tienen derecho a cobrar en efectivo. Repaso porque si no es como mucho, pero sí recordar las tareas de finalización. La voy a bajar la barrita, no quiero toquetear nada que me baja la barrita. ¿Tá? Recuerden todo, ¿cómo va? Recuerden todo lo que vimos, la identificación de los 4 elementos, los usuarios del dictamen en el caso de auditoría externa, la exigibilidad en nuestro país, los procedimientos respecto a la evidencia disponible dentro de la empresa, fuera de la empresa, las conclusiones del profesional actuante. Esto en definitiva yo les hago una introducción cuando empezamos con los temas, pero lo vemos bien al final. Las diferencias, los tipos de auditoría, la externa y la interna, y dentro de la interna veíamos diferentes tipos, estaban muy de moda, ¿no? El marco normativo, como les decía, bueno, acá todo lo que son los decretos, el 408/16, que sustituye al 103/91, se los mencioné, el marco normativo profesional, las cualidades, las características que debía de tener el profesional en el caso del auditor, digamos, que tenía que ser contador público con título habilitado. Por acá las secciones, ¿no? Todo esto lo que tenía que ver con el alcance del trabajo, con el informe profesional justamente, las conclusiones, las normas internacionales de control de calidad, el ámbito de mayor exigibilidad del BCU, en el ámbito de EGI, en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Transporte, la auditoría como proceso, como mencionamos, el proceso de auditoría como tal, las etapas, el proceso de auditoría, todo lo que era el planeamiento. Conclusión, aspectos significativos de la planificación. Todo, se lo paso así rapidito, obviamente. Muestreo, ¿no? No menor. Planilla 240, el riesgo de fraude. Recordemos que, y acá lo del impacto de los avances tecnológicos. No olvidemos que
eh, el fraude no busca, mejor dicho, la auditoría, el objetivo de la auditoría no era encontrar fraudes, ¿tá? También lo habíamos visto. Eh, pero sí ahí se considera, y bueno, ¿y qué hacíamos ante la detección de eso? Tenía que ver con la responsabilidad del profesional. Pues toda la etapa de los capítulos, los diferentes capítulos que vimos, todas las pruebas que corresponden a cada uno. Esto, por ejemplo, acá que lo vi al pasar, pero la conciliación bancaria, ¿no? Cómo se hace una conciliación bancaria, el arqueo de caja, eh, ya les digo, bueno, ejercicios que teníamos, inventarios, las normas, las pruebas de cada uno, los bienes de uso, activo fijo, propiedad de inversión, las propiedades de inversión, no se olviden, activo fijo, eh, digamos, el activo fijo como bien como los bienes de uso y el activo fijo como lo que eran este, las inversiones, ¿no? La evidencia de auditoría, pregunta de examen, activos intangibles, las diferencias, las normas, qué pasaba cuando se trataba de una primera auditoría, los papeles de trabajo, versiones permanentes. Acá ya vimos las diferencias, las deudas comerciales, provisiones y deudas financieras, perdón, deudas diversas, y dentro de las deudas diversas justamente teníamos provisiones, pasivos y activos contingentes, ¿no? Esto era importante. Eh, Patrimonio, hay que hablar, los artículos más relevantes, las pruebas y el estado de resultado integral, que hoy tenemos el estado de resultado integral, que en nuestro país es obligatorio, el estado de resultado integral más otro resultado integral, presentación de ambos, y recordar que el otro resultado integral en definitiva es un estado de exposición, y están bien definidos cuáles son digamos, los conceptos que tienen que estar allí. Todo precioso. Y acá rápidamente lo que es, bueno, rápidamente no, pero lo que veíamos, etapas de la conclusión, el repaso que yo les decía, las tareas de finalización, todo lo que teníamos que hacer, los hechos posteriores, que los vimos en nuestros ejercicios, qué hacemos con esos hechos posteriores, resumen de los hallazgos, la carta de gerencia, no, no se olviden de eso, pregunta también de examen. Eh, la formación de la opinión y como les decía, nosotros llegamos acá a la categorización del problema. Nosotros vimos un poco más allá de eso, pero en el curso se llega hasta eso, ¿no? La limitación del alcance de trabajo. Luego en informes profesionales eh, se habla se habla, no, se profundiza más en lo que es relación a la norma contable, dictamen. Por acá teníamos esto es algo que agregó, estos de informes profesionales, así que hay el cuadrito acá, como les digo, para determinar qué tipo de informe se va a generar. Voy a dejar por acá, eh, si nos da el tiempo, eh, resolvemos los otros, pero bueno, entiendo que tienen bastantes para hacer, como ya les dije. Eh, es un examen interesante, tiene un poco de todo, y como les digo, bueno, dictamen no se lo rifen, como ya les he dicho, no hay nada de lo que queda que no hayamos visto, ¿no? Sin duda. Así que, bueno, les deseo muchísima suerte. Esta pregunta, como hemos visto, aparece bastante, ¿no? Y, y resultados, que fue uno de los que vimos, yo les ponía el ejemplo bueno, de una empresa conocida, donde había que diferenciar cuando eh, el reconocimiento de ingresos, ¿no? En los resultados.
que, que significaba cuando había un servicio involucrado, por ejemplo, y cuando la instalación, en este es la instalación de cajeros automáticos, si no estoy mal, sí, por ejemplo, que sí o sí deben de ser instalados por determinado este, personal. Entonces decíamos, bueno, eh, una empresa que vende aires acondicionados, ¿no? Generalmente lo que hace es vende el producto aire acondicionado y por otro lado te puede ofrecer y vender el servicio de instalación. Ahí estaba como la gran diferencia. Entonces ese tipo de empresa va a registrar por un lado la venta del producto y por otro lado el servicio. Pero eh, la instalación de un aire acondicionado no está ligado a que lo tenga que instalar esta empresa, ¿no? Porque lo puede instalar un técnico o alguien que sepa. Sin embargo, de repente podíamos tener, y ustedes se ríen y se van a acordar ahora, un marcianito, ¿ah? Que limpia, que hace todo divino en la casa, es un producto sumamente común. Así que solamente lo puede instalar el mismo proveedor que lo vende. Entonces, ahí se reconoce una vez que el bien esté en funcionamiento. ¿Ah? Se reconoce junto con, digamos, la puesta en marcha del producto. Es el ejemplo de una robotina. Los que este, capaz que son jovencitos como muchos, no se van a acordar de los supersónicos, pero había una robotina que hacía todo. Bueno, les dejo un fuerte abrazo. Estamos en contacto eh, con los que nos vamos a ver mañana. No se olviden de ir tranquilos, descansados, de estar ahí, de completar de manera prolijita digamos, lo que se entrega efectivamente, de poner el nombre, de poner la versión, número de cédula, completar todos los datos parece una tontería u obviedad, pero a veces con los nervios, para muchos son las últimas materias o de las últimas materias, o muchos como ya sabemos, nos, nos hemos encontrado, es esta e informes si se reciben. Así que bueno, mucha suerte, como siempre les digo, futuros colegas a meterle. Les quedó por allí la solución, así que inténtenlo hacer y con los que nos vemos mañana sacamos todas las dudas. Fuerte abrazo, mucha suerte. Espero que les sirva, que esa es la idea.